presiden la presentación del libro En busca de la Pompeya mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres, 1905-1910, la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra María Teresa Franco González Izarra. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho, Jorge Olvera García. La autora de la obra, doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. El profesor investigador del Colegio Mexiquense Asociación Civil, maestro Raimundo César Martínez García. La bisnieta del arqueólogo Leopoldo Batres, maestra Elvira Brunera. Saludamos con el mismo agrado al presidente del Colegio Mexiquense Asociación Civil, doctor Humberto Benítez Treviño. A la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México, maestra en Derecho Fiscal, Rosalinda Elizabeth Benítez González. Al secretario técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, en representación del secretario de Educación, ingeniero Simón Iván Villar Martínez, ingeniero Ismael Ordóñez Mancilla. Al exgobernador del Estado de México, maestro Ignacio Pichardo Pagaza. De igual forma, saludamos a las senadoras de la República, Ana Lilia Herrera Ansaldo, la doctora María Elena Parrera Tapia, agradecemos la presencia de familiares y amigos del Colegio Mexiquense Asociación Civil, del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de servidores públicos federales y estatales y representantes de los medios de comunicación. Para dar las palabras de bienvenida, tiene la palabra la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra María Teresa Franco González Izarra. Mucho gusto de tenerlos en esta casa. Muy buenas noches. Y les manifiesto que es una enorme alegría participar en esta presentación de un espléndido libro. Yo quisiera agradecer muchísimo al señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, al doctor Jorge Olvera, que esté con nosotros, así como a dos muy queridas investigadoras, que es la doctora María del Pilar Iracheta, pues muy estimada por toda la comunidad que se dedica al estudio de nuestra historia y también de nuestra historia antigua. Y bueno, desde luego a mi queridísima compañera de banca, no vamos a decir desde cuándo, Elvira, la maestra Elvira Brunera, así como al maestro Raimundo César Martínez. Muchas gracias, señoras senadoras, por estar aquí. Especialmente quiero darle las gracias por su entusiasmo, por el ahínco con el cual está haciendo su muy importante tarea, pero también la forma como ha proporcionado el estudio de nuestro gran sitio Patrimonio de la Humanidad, orgullo de todos los mexiquenses y de todos los mexicanos, Totohuacán, a don Humberto Benítez Treviño. De verdad, muchísimas gracias.
Y aquí pues hay genes que no se traen. Entonces no es únicamente un asunto de que sea la señora secretaria de Turismo, nuestra famosísima y querida Belluna, por la manera como ha entendido lo que es el trabajo y el cuidado del patrimonio cultural y su relación con lo que puede ser un disfrute cada vez más amplio por más personas, por más comunidades. Quiero también agradecer el trabajo que han hecho los presidentes municipales, porque por lo que voy a decirles, México tiene este orgullo bien fundado. Esta zona arqueológica desde el principio del siglo ha venido siendo investigada por mujeres y hombres destacadísimos. Y la verdad, creo que pocos países pueden decir que esta constancia ha derivado en un mucho más grande saber. Son muchos a los que quisiera saludar, pero también tengo un enorme respeto por el doctor Pichardo Pagaza. Muchas gracias por estar. Como ya llevamos muchos años en este asunto, quisiera destacar también la labor absolutamente extraordinaria que ha hecho el Fondo Editorial del Estado de México. Muchísimas gracias también por estar representado también por su titular. Y porque la verdad, lo comentábamos hace poco, yo creo que es la casa editorial que más abundantemente ha trabajado, no solamente publicado en todas las entidades federativas, aunque también van a cocinar, pero quiero decirlo muy abiertamente porque el acervo que han hecho es en verdad muy, muy extraordinario. Además de la bienvenida, querría decirles que este mismo año, el 8 de diciembre, se cumplirá el 90 aniversario del fallecimiento de Leopoldo Batres y Huerta. Tenía 74 años, toda esa enorme carga de experiencias acumulada, por quien convirtió una especialísima inclinación intelectual en proyecto de vida, y por quien trazó las primeras cartografías de una profesión que se debía al conocimiento del pasado remoto. La efeméride invita a reflexionar, una vez más, en torno a la genealogía de la ciencia arqueológica mexicana y desde luego sobre los rigores de los trabajos primigenios en este campo. Esos tiempos que además no fueron fáciles, los llenó el quehacer del llamado muy afectuosamente, y lo repito porque su nieta y también nuestra investigadora lo ha mencionado alguna vez, el loco Batres. En realidad, como lo rememora un texto de su bisnieta, doña Elvira Pineda, que nos ha acompañado tantas veces a pensar esto, y a quien la doctora María del Pilar Iracheta dedica esta espléndida publicación, muy buena, En busca de la Pompeya mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres en Teotihuacán, 1905-1910. Escribió Edgar Morin que un libro nos desvela una verdad ignorada, oculta, profunda, informe, que llevábamos de alguna suerte ya dentro de un saber colectivo o a veces dentro de un saber estrictamente subjetivo. Con sello del Fondo Editorial Estado de México, este libro redescubre la memoria de un hombre de genio, trabajador casi hasta la obsesión y polémico hasta la temeridad, pero cuya vasta influencia debe ser nuevamente evaluada. Hace tiempo, la misma Elvira Pineda tomó de una libreta manuscrita por su distinguido ancestro una observación que quisiera compartir con ustedes, mezcla de buen sentido y de prefigurización. Batres afirmó que Teotihuacán tiene aún muchos momentos sin explorar. Ojalá que la mano que los trabaje, decía él, sea docta y cuidadosa, para que no se destruyan las páginas que constituyen ese gran libro de la historia humana.
y creo que nunca más bienvenido su comentario. Si así se opera, más tarde podría leerse en ella las indicaciones relativas a los orígenes, la historia y la significación de aquellos templos, habitaciones y sepulcros para consultar en el mismo lugar los textos de la revelación. Y créanme que lo vuelve a uno a escuchar, lo vuelve uno a sentir, y sabe que Batres tenía profunda razón. Su observación tenía los tonos de la advertencia. Sería en Teotihuacán la adivinada portadora de secretos de una civilización, entre comillas, muerta, donde se pondrían en juego los primeros ejercicios serios de una ciencia que entonces se debatía entre la aventura exploradora y la depredación inconsciente. La Pompeya mexicana ha sido, desde los tiempos de Batres, centro del asombro científico y de la curiosidad, pero también del debate y del ensayo de hipótesis y de las más diversas conjeturas. Y créanme que esto continúa. Ahora que recientemente disfrutamos todos de una investigación que ha durado muchos años, pero en donde se descubre de pronto lo que es la propuesta del inframundo, en su concepción no únicamente teórica de gran cosmovisión, sino realmente la mostración de cómo estos conceptos que orientaban la vida teotihuacana tenían una expresión material. Sabemos que de lo que hoy disponemos como conocimiento es en realidad una pequeña parte de lo que esperemos muchas generaciones sigan investigando. En Teotihuacán partió, lo hemos sabido, el camino de la antropología mexicana moderna con los estudios integrales de Manuel Banner. Sin embargo, este trabajo tuvo a su vez una prehistoria, la de los trabajos de Leopoldo Batres, quien estableció las leyes esenciales de la investigación arqueológica, como les decía, en una ciudad que era una suma de ruinas y que a finales del 19 apenas sería una vieja leyenda escondida bajo toneladas de tierra. Antes de él, vale decirlo, Teotihuacán era una leyenda, la promesa de ser la Pompeya mexicana, no una ciudad antigua, sino un conjunto de campos cultivados de magueyes y minipas, un gran vestigio de piedras a los que difícilmente se le encontraba sentido. Era un lugar nada más. Batres apostó por buscar y por encontrar. Cargó de significados que el tiempo daría por más. De hecho, más de un siglo de investigaciones sistematizadas ha producido caudales de informaciones de enorme valor para la ciencia que quizá algún día logren satisfacer las inquietudes que esbozaba Batres. Realmente, si uno trata de penetrar en la gran panorámica de Batres, se queda apresado porque a lo que él aspiraba era siempre a más de lo que se podía realizar. Y creo que esto las investigadoras lo pueden comprobar de manera muy contundente. Los numerosos enigmas de Teotihuacán continúan azuzando tanto el interés de los especialistas, desde luego de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el de las más renombradas instituciones académicas nacionales y extranjeras, donde desde luego contamos especialmente a la Universidad Nacional y también al Colegio Mexiquense, sin omitir desde luego al público siempre interesado en los nuevos descubrimientos y en los avances de las investigaciones y deseoso de conocer cada vez más profundamente los pormenores de esta antigua civilización. Tan fuerte es el atractivo que déjenme comentarles que tan solo en el 2015 Teotihuacán alcanzó la cifra histórica de casi 3 millones de visitantes, una cantidad muy por encima del resto de los sitios arqueológicos de nuestra parte, y creo que tiende a crecer. Es un gran reto a la operación del sitio, es un gran reto a la investigación, y lo es
a ese trabajo entre los órdenes de gobierno, entre los institutos especializados, como es el propio Colegio Mexiquense, entre la Universidad Autónoma del Estado de México y lo que es la Secretaría de Cultura, en donde participamos varias de las instituciones. Sería imposible que aquí detalláramos por extenso el repertorio completo de cronistas, aventureros, visitantes notables, mujeres y hombres de ciencia que desde el siglo de la conquista y el del barroco criollo hasta nuestros días han visitado, explorado, estudiado, descrito, también sacado este lugar emblemático desde el particular enfoque de sus distintos intereses, pero también de sus distintas especialidades. Hoy el campo del estudio arqueológico es enteramente multidisciplinar y basta oír los comentarios y confianza de los colegas de que, como dicen los historiadores, cuando estos señores terminan nosotros empezamos, de las maneras distintas de abordar estos asuntos y cómo cualquier trabajo que se esté llevando a cabo ahorita incluye a los restauradores, muchas veces a los arquitectos, incluye a la gente que se dedica a lo que es la botánica antigua, la paleozoología, es decir, estamos cada vez más en un terreno de lo interdisciplinar y también un diálogo con todos aquellos que animan este trabajo. Bernardino de Sahagún y Jerónimo de Mendieta en el siglo XVI, Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza y Góngora, respectivamente, en el Amanecer y el Ocaso del siglo XVII, Lorenzo de Turini, Gemelli Cabell, Francisco Javier Clavijo en el XVIII, el Barón de Humboldt, la Marquesa Calderón de la Barca, el ingeniero Ramón Almaraz, el fotógrafo de Ciudad de Charnay, el pintor Bullock, Rivera Cambas, Antonio García Cubas, Alfredo Chavero, Orozco Iberra y el mismo Leopoldo Batres en el transcurso del siglo XIX y el inicio del XX. A esto se agrega el primer gran crítico de Batres, don Manuel Gane, quien desarrolló en Teotihuacán un proyecto ejemplar de investigación integral entre el 17 y el 21, pero que no podía hacer sus planteamientos sin Batres. Aquí, a sabiendas de la injusticia, de excluir a muchos notables, me aventuro a mencionar algunos nombres de especialistas que ya no forman parte del corpus de la investigación de María del Pilar y la Chela. De verdad, espléndido trabajo, María del Pilar, te lo expreso, no solamente porque, bueno, por lo que admiro tu trabajo en general, sino porque fueron muchos los que lo leyeron y piensan que es una espléndida presentación y trabajo de investigación, pero en la medida en que avanzaba la centuria, e incluso hasta nuestros días han trabajado y enriquecido con sus saberes nuestra actual comprensión de Teotihuacán. Entre muchísimos otros, voy a mencionar a Bancroft, a Holmes, a Nunta, a Milén, a Noguera, a Avellán, a Alfonso Caso, a Ignacio Bertrán, y más tarde a René Milo, a William Sanders, a Emily McLean, a Edwin Batay, a Spence, a Cody, a Angulo, nuestro gran querido maestro Angulo, al maestro también muy entrañable para el Instituto Rubén Cabrera, a nuestro arqueólogo Sergio Gómez, realmente a don Eduardo Matos, a Saburo Sufiyama y desde luego a la gran investigadora de la UNAM, Hilda Manzanilla. Esta última acuciosa investigadora que ha puntualizado Teotihuacán, uno de los desarrollos urbanos de mayor relevancia en el Nuevo Mundo, tanto por su extensión como por su grado de planificación urbana. Fue durante los primeros 6 siglos de la era cristiana un centro estratégico respecto de recursos, un asentamiento de gran magnitud que albergaba a artesanos y a burócratas, una localidad central de intercambio macro-regional, la capital de un estado, un centro de peregrinación y un modelo del cosmos mesoamericano. Hoy Teotihuacán, depositario de esa gran historia, debe de serlo de todo el desarrollo del valle y debe de ser cada vez más un modelo de conservación y de gestión. La importancia de Teotihuacán, urbe que llegó a contar con más de 125,000 habitantes en su momento de máximo esplendor, no desapareció con el incendio que propició su final abandono alrededor del 750 después de Cristo, 8 siglos antes de la conquista, pues su poderosa impronta cultural impregnó, se amalgamó y vigorizó a los pueblos que se desarrollaron más tarde en la Cuenca de México,
hasta difundir su influencia en toda Mesoamérica. Esta es una de las múltiples razones del continuo y siempre creciente interés por investigar, por conservar, por difundir los pormenores de esta cultura fundacional. A Teotihuacán la encontramos como influencia definitoria en muchísimas culturas de esa gran Mesoamérica. Y me regreso a Leopoldo Batres. Fue un gran hombre de su tiempo. En su calidad de inspector general y conservador de los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, dependiente del Museo Nacional de 84 a 88 del siglo XIX, supervisó en 1887 el traslado del monolito Piedra del Sol, que a veces llamamos calendario azteca, al Museo Nacional en la calle de Moneda, actual sede de nuestro Museo Nacional de las Culturas. María del Pilar Iracheta apunta que Batres contó con el apoyo enorme del ministro Justo Sierra, del presidente Porfirio Díaz. Precisamente ellos, como parte de los preparativos de los festejos del centenario de la independencia, encomendaron a don Leopoldo la liberación, excavación y restauración de la pirámide del Sol, de la calzada de los Muertos y de algunos edificios que se adivinaban entonces como cerros uniformes de una geografía en miniatura. En septiembre del año 1910, para lucimiento del régimen y del propio Batres, el resultado de las excavaciones fue mostrado ante los asombrados ojos de los participantes del Congreso Internacional de Manicanistas. Perfecta nota de este suceso registra Iracheta en la Pompeya mexicana. Asimismo, las piezas encontradas se exhibieron en el primer museo de sitio de nuestro país, que se construyó ex professo en la zona arqueológica, y que las fotografías del momento, bien editadas en este libro, dejaron para la memoria del festejo. Vamos a hacer una gran reunión de museos de sitio, y pues ciertamente este primero de Teotihuacán tendrá un lugar muy destacado. Créanme que nuestro país tiene un renombre también en museografía y se debe a tantísimos como hemos venido narrando. En verdad, creo que no estamos exagerando ni echándonos una flor prácticamente, pero ¿cuál es nuestra obligación? Pues mientras mejores propuestas haya, mucho mejor, y siempre nos falta un camino grande para recorrer, no únicamente en términos de lo que implique esa difusión para todo el público. Platicábamos, ahora que se creó la Secretaría de Cultura, que la oportunidad que tenemos desde el ámbito cultural de ejercer tareas educativas importantísimas es fabulosa. Tenemos más de 23 millones de visitantes en nuestras zonas arqueológicas y nuestros museos. Entonces, imagínense lo que ahí tenemos que hacer. Y desde luego, pues Teotihuacán es una gran estrella. Y pues, ¿qué podría decirles de nuestra autora? Ella es una gente a la que todos respetamos, estudió historia en la importantísima Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Lora, y es doctora en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nadie le puede negar, en primer lugar, su conocimiento de muchísimas de las instituciones, y actualmente, pues, desde luego, en nuestro queridísimo mexiquense. María del Pilar revisa los avatares de Leopoldo Batres, como ella misma explica, desde la perspectiva de la historia de la arqueología de México. Perspectiva que dibujaba un horizonte que distaba de ser romántico y sí confrontaba muchos retos, desde el de los conflictos por las tierras que cubrían la secreta ciudad antigua, hasta las diferencias en las concepciones metodológicas y de propósitos de la novedosa arqueología científica. Créanme que muchas veces hablamos del patrimonio cultural únicamente en términos de su riqueza, en términos de cómo colectivamente nos cohesiona, en términos de las cuestiones que verdaderamente nos dan orgullo, o que es el poder de nuestras grandes identidades en México. Y a veces no calculamos que los horizontes tampoco son románticos como no lo fueron nunca, y que entonces se requiere de todas las voluntades para trascender muchísimos intereses y poner en vigor esos patrimonios antiguos, sin negar
que el mundo cambia, que la sociedad tiene necesidades distintas, además que es una sociedad hoy la mexicana que expresa los más diversos puntos de vista y que esos mismos son la riqueza con lo que tenemos que construir también la política cultural. En estas páginas, doña María del Pilar nos entrega un compendio de sus pesquisas en archivos públicos y privados, documentales, bibliográficos y fotográficos, que reflejan un serio y meticuloso examen sobre los fundamentos de la ciencia arqueológica en México, así como de su aprovechamiento como instrumento para reforzar esos sentimientos de identidad nacional en el marco de la estabilidad entonces de lo que se sentía como un Pax Porfiriana y sus aportaciones al conocimiento de las culturas antepasadas. Si etimológicamente Teotihuacán es la ciudad de los dioses, la ciudad donde nacen los dioses, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o el lugar donde se hicieron los dioses, desde donde quiera que se vea, representa un testimonio contundente de la sabiduría y las destrezas de sus constructores. Hace pocos años, en su Tratado de la Lejanía, el ensayista español Antonio Preter reflexionó que en Teotihuacán, cito, las piedras que se levantan en forma de templos a lo largo de la avenida llamada de los Muertos son concreciones del cielo, edificios que han preservado el cielo del antiguo y ahora entre las ruinas, que ya no son tantas, muestran fragmentos de ese diálogo de la tierra con el cielo, cuyas palabras convertidas en cenizas se han perdido. Su esplendor, decía él, es de alguna manera solo sombra, sombra de la actividad humana, y puedo agregar que es dable iluminar. La verdad cada vez más deja de ser sombra. Eduardo Matos ha señalado que quizá los dioses teotihuacanos nunca se imaginaron que la arqueología penetrara en el tiempo y que lo que se pensó en el pasado que era obra de ellos, ahora sabemos que fue obra de los hombres, esos hombres dioses. Y gracias al compromiso, a la perseverancia y a la laboriosidad de un cada vez mayor número de investigadores como la autora de este libro, María del Pilar, se reinterpretan las revelaciones que anticipaba Leopoldo Barres para beneficio de las generaciones futuras. Yo aquí quiero una vez más agradecer, lo digo muy en serio, al gobierno del Estado de México por la sensibilidad que ha tenido para que todos los trabajos que se han hecho aledaños a la zona de Teotihuacán se hayan hecho con el mayor respeto y con la opinión siempre precisa y atenta del Consejo de Arqueología de nuestro instituto. Y creo que cada vez será más cercana la relación entre la Universidad Autónoma del Estado de México, entre el Instituto Mexiquense, y que en verdad solo juntos podemos ir haciendo el trabajo que es la actualización de los saberes y la capacidad para ser mucho más amplio y gozo, sea por la vía de los libros, del uso masivo del internet, de todos los medios que tenemos hoy de comunicación, pero también de visita cada vez más fructífera para entender mejor qué significa todo esto. Borges alguna vez escribió que el olvido es la tenue sustancia de la que está hecho el universo, sin duda alguna, pero no pocas veces se puede afirmar que el olvido se comporte como una injusticia o que comporte una injusticia. Tratar de demorar su llegada, recuperar la memoria de las obras y de los hombres, es también una de las materias de las que estamos hechos. En eso yo estoy convencida. En la medida en que tengamos la oportunidad de ahondar, incrédulos, críticos, en lo que ha sido la construcción, da lo mismo si es la historiografía, si es la arqueología, si es el trabajo directo en un sitio arqueológico, de esa manera ampliamos nuestra capacidad para leer el presente. Realmente la memoria, a mi juicio, es la otra cara del equilibrio del cosmos.
Yo cierro simplemente diciéndoles, y sé que me alargué muchísimo, pero la verdad es que sí provoca la lectura de este libro y provoca también cuando estamos en campo. Realmente Teotihuacán es una realidad en aquello que nos lega, en aquello que nos obliga a estudiar y en cómo nos propone que la disfrutemos más como una gran obra y un sitio al que nos debemos emblemáticamente. La verdad les digo que es un placer recibir un libro así. Yo felicito a las autoras y a quienes hicieron posible pues este trabajo que nos acerca a la Pompeya mexicana y a don Leopoldo Batres, que es ciertamente una gloria de nuestro México. Muchas gracias por su atención. Me permito realizar una semblanza de la maestra Elvira Pruneda. Pertenece a la primera generación de alumnos del Centro Paul Coremans, 1968-1972. Se inició como restauradora de material documental antiguo en el Instituto de Patología del Libro en Roma, Italia, en 1972, y en los Archivos Nacionales de París en 1976. Lleva 30 años laborando en el Centro Regional Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los títulos primordiales de Tlayacapan, Anenehuilco, Tepozotlán y Tlalnepantla, libros de registros, libretos de teatro popular, han sido recuperados y conservados. En el año 2000 recibió en custodia el acervo de su bisabuelo Leopoldo Batres, 1852-1926. Documentos, recortes periodísticos, fotografías, mapas, planos e informes contienen una venta desconocida en los primeros pasos del quehacer arqueológico de México. Al conocer a fondo el contenido de la labor del llamado arqueólogo del Porfiriato, la condujo a estudiar la maestría en Historia en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, con la tesis El largo y debatido quehacer de Leopoldo Batres, 1885-1926. La maestra Pruneda ha compartido sus investigaciones publicando artículos en los congresos internos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la División de Estudios de Historia del mismo instituto. En uso de la palabra, la maestra Elvira Pruneda. Gracias por su asistencia, no me quiero detener en nada. Yo creo que va a ser más importante el finito, pero quiero leerles un paréntesis de tiempo en Teotihuacán. En octubre de 1885, Leopoldo Batres inicia por mandato oficial el encargo de inspeccionar y conservar los monumentos arqueológicos de la República Mexicana. Eran los tiempos porfiristas que continuaban el trabajo anterior del siglo XVIII en la búsqueda de un perfil nacionalista de México fincado en las hondas raíces prehispánicas. Así como el presidente Díaz apoya a Batres en su empeño por recorrer el ancho territorio nacional en la búsqueda de los numerosos edificios arruinados, favorece las publicaciones de otros estudiosos de la cultura antigua, como el ingeniero Antonio García Cubas, el abogado Alfredo Chavero, el doctor Antonio Peñafiel y el especialista en aguas y casi doctor Francisco del Paso y Troncosa. Una diferencia entre el quehacer de Batres y los especialistas, que no puede generalizarse, era que el quehacer de Batres recorría continuamente las zonas arqueológicas y criticaba a los especialistas de butaca que no salían de su gabinete. Los edificios eran bien llamados entonces como la ruina. Palenque, Mitla, Tajín, Teotihuacán y Xochicalco eran una muestra. Batres, en la medida de la autorización gubernamental, intenta detener su destrucción al crear una red de conserjes vigilantes sin sueldo alguno, que por amor a la patria y a la ciencia se dedicarían a impedir que las antiguas construcciones sirvieran de cantera
para hacer casas, iglesias, tecorrales y fuentes de antigüedades para nacionales y extranjeros que sin autorización excavaban para encontrar los míticos tesoros o piezas únicas que engrosarían sus propios museos. Por cierto, en el inicio de su gestión atenderá las denuncias que hacen los capitalinos y en diciembre de 1885 publica una nota sobre arqueología mexicana donde refiere: las rocas, el periodista refería, las rocas que forman la base de la pequeña montaña sobre la cual está erigido el castillo de Chapultepec, cubiertas por la vegetación y el musgo desde hace muchos años, contienen jeroglíficos de importancia para el estudio de la historia antigua. Los restos están siendo descubiertos por el señor Bartlett y en la parte hasta ahora conocida se ha hallado la estatua de un guerrero esculpida y rota en la parte superior, la cual se presume representaba a Moctezuma. Dicha estatua está rodeada de signos que descifrados darán a comprender el objeto y acontecimientos que motivaron su elección. Pasando al asunto que hoy presentamos, llegamos al tema de Teotihuacán como su gran laboratorio. La primera, por favor. Comenzamos en 1877 para dar paso a un extraordinario grabado que se hizo después de una acuarela del maestro José María Velasco. Él acompañaba al doctor Gomesindo Mendoza. En 1877 era el momento en que el Museo Nacional hacía toda una indagación sobre lo que existía en la fauna, en la flora, en la naturaleza, y obviamente dentro de esto estaban contempladas las renas. Es maravilloso porque el director y el pintor permanecen 2 días en Teotihuacán. Entonces Velasco hace una primera acuarela en el amanecer y otra en el atardecer. Y ahí vamos a pasar a lo siguiente. Cuando Bartlett, después de haber recorrido Teotihuacán en múltiples ocasiones, para él era un incitador, y precisamente por eso le llamaron el Loco Bartlett, porque invitaba a pasar el domingo en Teotihuacán. Era muy fácil, llegaban a la estación de Buenavista, tomaban el tren y en hora y cuarto llegaban a San Juan de Teotihuacán. De ahí para llegar a las pirámides le restaba un poco, pero era el gran amante y loco desaforado de que quería que la gente lo conociera. Entonces, en este año publica un libro sobre Teotihuacán, la ciudad sagrada de los dioses. No siempre conseguía que le dieran dinero. El director de ese entonces del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública le decía: padre, pero si no te hemos podido dar de gastos para el escritorio, ¿quieres que te demos para hacer hoyos? ¡Estás loco! Entonces, bueno, él insistía, y ese libro maravilloso, que el profesor Gallegos, otro gran investigador de Teotihuacán, hace una antología maravillosa sobre Teotihuacán y lo considera la primera guía formal donde va a realizarse estudios muy serios de lo que ha encontrado en Teotihuacán. ¿El otro? Aquí es el momento en lo que él posteriormente va a bautizar como el Templo de la Agricultura. Encuentra una primera pintura de un búho y luego otra pintura de un dios, donde va repartiendo las semillas. Eso es en el 84 y 86. Es el primero que va a rescatar y que va a pedir que le den dinero para conservar las pinturas. Inventa un método que va a utilizar un pegamento translúcido y va a poner unos vidrios y los va a pegar, pero nunca le dan permiso, sino que la veremos después. El siguiente, por favor. Aquí está don Leopoldo Bartlett, que obviamente está considerado una gente que ahorita voy a leer porque es maravilloso todo lo que han dicho de él, yo creo que se lo merece. Está ahí junto con su mujer, Pepita Castañeda y Nájera, nada menos que era la hija del director militar que llevaba las riendas de la Preparatoria Nacional. Entonces, bueno, a Leopoldo Bartlett le han hablado, le han dicho obstinado, incómodo e independiente. Era un ser alto, fornido,
vanidoso, pero imparable en su quehacer. Entonces, bueno, ahí se los presenta al nada modesto Leopoldo Vázquez. Adelante. Aquí, él, en un momento dado que se está manejando la posibilidad de que Del Paso y Troncoso haga toda una exploración para la exposición colombina, él no tiene mucho apoyo, y entonces decide que una escultura monolítica que estaba en la exploración francesa, con el grupo científico de la comisión que mandan desde Francia para investigar qué es México y qué riquezas materiales, pero además qué riquezas culturales, se intenta llevarse esta escultura, no lo logran y se vuelve a sumergir. Entonces Vázquez dice, esto hace falta en el Museo Nacional, en el Salón de Monolitos, que inaugura precisamente con la entrada del calendario azteca. Entonces hace un proyecto que él dice, va a ser fácil, tengo amigos, me van a ayudar los de los ferrocarriles, las aportaciones ya las encontraré, hace todo, y entonces él dice que en 3 meses va a estar la Chalchihuitlicue o la diosa del agua en México, y se tarda 9 meses. Eso da para todo un libro, esa gestación, ese parto. Entonces va desde San Juan Teotihuacán, llega a la capital, es un gran rebumbio, hay unas grandes conmociones porque creen que las calles se van a tirar, llega los días de Cuaresma, se detiene la Chachi, va avanzando 250 metros por día. Finalmente llega al Palacio Nacional. Y como había escrito algo en contra de don Francisco del Paso y Troncoso, dan la orden, no dejen entrar a Vázquez. Entonces, bueno, Vázquez va con sus cuadernos y dice, ¿cómo? No, mira, fulanito tal está comiendo en la cantina, ve y que te entregue la llave. Entonces, bueno, entra la diosa del agua al Museo Nacional. Adelante. Estos son parte de los antecedentes, porque Vázquez no se lanza así como así a excavar Teotihuacán. Él comienza desde 1901, 1900, en un trabajo extraordinario que yo creo que podría ser el rescate de lo que se encontraba cerca del Templo Mayor, porque los ingenieros ingleses y alemanes estaban haciendo todo el trabajo del desagüe y de la implementación de la tubería, y Vázquez va otra vez, llora, pide, exige que pare la compañía para que él pueda rescatar las escalaritas. No los tengo aquí porque quiero ir más pronto, pero después de eso, él edita este libro, que además se pueden dar cuenta de la modernidad que hace. Él siempre está acompañado de diseñadores, fotógrafos, dibujantes, que trabajan sin nada, con tal de apoyarlo en su labor. Y este es el libro de Claro, porque después de que lleva la diosa del agua, le dicen, bueno, pues échale a la gran Alcena, trae Tlaloc. Y entonces dice, no, imposible, pero entonces va a la siguiente. Y entonces, bueno, esto es también una de las críticas que Vázquez hace, porque José María Velasco va a llegar también años después, y la escultura que la van a ver después, una escultura inacabada, está en forma horizontal, o sea que era imposible entender qué era ese gran monolito. Pero ya cuando llega Vázquez, ya contrata a un pintor que desgraciadamente no entendemos la firma, pero yo espero que Rosa Casanova o Esther, alguien que se ha dedicado a la imagen, lo pueda entender y dilucidar. Pero adelante. Esas eran las notas que siempre se le criticaba que era una gente muy poco preparada, porque no sabía nada. Él había estudiado en París antropología y tenía un método. Y entonces, bueno, nada más sus notas se acompañan. Adelante. Esto, así estaba claro. Adelante. Vázquez hace toda la excavación, va dando un informe a diario de lo que va encontrando. Adelante. Y entonces pide al arquitecto Guillermo Heredia que haga los dibujos,
Y dentro de las cosas que rescata son los restos de niños que también va a encontrar en la pirámide del Sol. Siendo monolitos, dioses dedicados al agua, el sacrificio de los niños era un parto. A los chiquitos se les ponía en cuclillas, como si fueran una especie de ranitos, de sapos, que pidieran y clamaran por la lluvia. Adelante. Las siguientes exploraciones van a ser en 1904 en Hueshopia, el lugar de los sauces. Esta muralla es extraordinaria, él hace todo un estudio muy al principio, en el 84, pero regresa allí a la hacienda del Gavilán y la Blanca, donde tiene muchos problemas, pero esta es la excavación que hace adelante. Y como era de cuidadoso, él muestra desde los pequeños tepalcates coloridos y unas maravillosas figuras, caballeros tigres, que los hace y demuestra que es una cultura muy avanzada. Adelante. Estos son sus dibujos y sus mapas. La otra, por favor. Y aquí empezamos en 1905. Por primera vez, con su gran amigo Justo Sierra, eran de la misma estatura, eran los grandes osos. Decían que tenía derecho al picaporte y entonces llegaba a la oficina de Justo Sierra, se encerraban y se echaban unas luchitas. Y luego pasaban a considerar los asuntos importantes. Allí, Cristina Barros Valero, la bisnieta también, hemos trabajado también y son personajes entrañables. De veras, en realidad que quedó de venir Cristina, pero yo imagino que le fue difícil. Pero bueno, él apoya tremendamente a Batres y consigue el Limantur de los fondos, aunque el Limantur en un momento dado dice, esto es una locura, ya no hay, pero bueno, se continúa. Adelante. Estos son las propiedades agrícolas, que van a ser todo un tremendo problema, que Pilar lo describe perfectamente, todo lo que fue agredir a los propietarios, quitándoles y expropiándoles a nivel nacional. Por primera vez Batres tiene que hacerlo porque es la primera creación de una zona arqueológica nacional. La otra es los primeros trabajos, lo hace con 300 operarios que contrata con los pueblos aledaños. La siguiente. Él era militar, había llegado al rango de capitán de caballería, pero había estudiado también ingeniería. Entonces, para controlar a toda esa masa de trabajadores, a los braceros, que yo no sabía por qué se les llamaba braceros, pero eran los que le daban la fuerza de sus brazos para trabajar. Entonces aquí se hace toda una conformación militar en que va viendo quiénes son los que trabajan mejor, ya conocía varios, y entonces pone rangos desde capitanes a cabos. Y con el régimen militar, que se le ha acusado mucho, él había heredado de su padre, Salvador Batres, un cañoncito de juguete. Salvador Batres le toca trabajar en el último periodo de Santana. Y entonces le da, Santana, su cuate, le da nada menos la posibilidad de que se haga cargo de la artillería del momento. Y entonces Batres conocía a la artillería belga, que era de muy buena calidad, y entonces hace todo lo que se necesita de los cañones, y pues por gusto, ahí va el regalito, y le da el cañoncito. El cañoncito de juguete funcionaba, que era el reloj marcador de los horarios, entonces la entrada a las 6 de la mañana, el almuerzo y la salida a las 6 de la tarde. Por ahí viene todo el cuento de la dinamitada de que había hecho Batres en Teotihuacán, desde ese cañón que la gente se imagina que, bueno, bombardeaba la pirámide. La siguiente. Ahí cambia por un método mucho más moderno. En lugar de acarrear con las carretillas, importa un método que se utilizaba en las haciendas henequeneras en Yucatán, que era el sistema de cobil, que era un sistema que había rieles que se podían ir cambiando de lugar y las carretillas rodaban más fácilmente. Adelante. Esa es la obra de ingeniería que hace, un puente. La siguiente.
Esa es una máquina extraordinaria de vapor que compra y que la denomina, la bautiza como Quetzalcóatl. Y se me hace extraordinario porque era la serpiente de fierro que volaba, ¿no? Entonces allí entra material, saca material y va a servir para que los visitantes lleguen cómodamente sin caerse en las carreteras, porque era un desastre cada paseo por Teotihuacán. La siguiente. Ahí está ya cómo está apareciendo los paramentos. Era muy difícil. Él quitó toneladas y toneladas. Dicen que se pasó de tueste, pero bueno, nunca se había visto en el mundo un trabajo de este envergadura. La siguiente. Aquí está, no leo. Había varios caballos, entonces yo creo que no a la pobre yegua le tocaba cargarlo todos los días, sino que iba cambiando. La siguiente. Esto ya es el avance, 1907-1908. La siguiente. Esto, con ese hondo nacionalismo, con esa capacidad de entender lo que había pasado en este país, en su historia y en su defensa, Batres hace todos los 5 de mayo un desfile alrededor de la pirámide. Colocan sus herramientas, colocan lo poco que había de vegetación y con las banderas que solemnemente se guardaban en la casa, taller, inspección, salen todos los trabajadores alrededor de la pirámide. La siguiente. Eso es interesante. Yo conocí, mi primer acercamiento a alguien que hablaba muy bien de Batres fue Pilar. Entonces para mí fue sensacional cuando llegó ese artículo. Yo no tenía el gusto de conocerla. Dije, que alguien hable bien de Batres, no lo puedo creer. Y entonces él habla de una señora, Jean Roux, que hace toda una visita a Teotihuacán, que publica en la academia en París su trabajo. Y entonces me entero por mi tía que Jean Roux era la dueña del San Angelino, que era un hotel, pero era una de las tantas aficionadas a la arqueología. Y ella habla del cuidado, de la limpieza de la zona, de la disciplina que hay en el trabajo y del trabajo que se están haciendo con los muros y los pisos para detener su deterioro, cosa que también era una novedad realmente de conservación del patrimonio. Adelante. Esa es una pieza extraordinaria, nada más gócenla, véanla, porque no se puede creer. Posteriormente apareció la pierna y la cabeza, pero a mí, así, se me hace extraordinario, y apareció el 5 de mayo de 1905, en lo que él denominó, porque era el templo que estaba adosado a la pirámide del Sol, y él concluyó que era probablemente el templo donde oficiaban los sacerdotes. Adelante. Esta es la familia, y ahí provenimos los que estamos por aquí. Entonces está Batres, bastante cansado, mi abuela a un lado con una cámara fotográfica maravillosa, mi abuelo que se enamoró de ella porque era una gente que trabajaba en la Secretaría de Educación Pública con Justo Sierra, era médico, pero él se hacía cargo de la organización de la educación secundaria y preparatoria en ese entonces, tenía 30 años. Y entonces Justo Sierra le dice a Batres, este muchacho promete, se lo presenta y Batres no va a faltar todos los fines de semana con una letrita maravillosa, va haciendo un catálogo extraordinario, un inventario impactante, y cada una de las piezas está con la letra indicando dónde se había encontrado ese pedacito, esa figurita, ese gran monumento. La de lado, un poquito más alejada, era la invariable mujer, doña Pepita. La que está en medio no sé quién será, pero una mujer francesa maravillosa que llegó a vivir con ellos. Leopoldo era el jefe de la balanza entre las dos, Pepita le llevaba 3 años y Toñita, Antoine Duclos, tenía 3 años menos. Y ella es la secretaria de Teotihuacán y la ordenadora y la organizadora de los suelos, que también va a hablar Pilar de la organización que hizo Batres. Y me encanta porque están el gallero, la gente que llevaban las tortillas, parte de la guardia, y eso era parte de la casa. Adelante. La siguiente. Esa es una excavación, ahí está mi
abuelo de Bombín era un chaparrito que va a ser fiel a morir. Y ahí es una de las almenas que descubre Batres y de las cuales ya decide Charney en 1882 había descubierto dos. Y a pesar de la contienda que se organizó en la Cámara de Diputados para impedirle que se llevara, se lo llevó. Una la dio al museo y otra está en París. Y esa es la almena que Batres va a utilizar como símbolo para la medalla conmemorativa para el Congreso Americanista en 1910. La siguiente. Este es un cobertizo, digamos ahorita un salón de usos múltiples, un poco como esto, donde se recibía a los visitantes para que descansaran, donde los trabajadores comían el almuerzo, donde mi abuelo Alfonso Pruné daba las lecciones de historia, donde trataba de llegar a un acuerdo para la compra de los terrenos aledaños. Entonces es una maravilla. Aparte de eso, él ordenó plantar miles de árboles de pirul y hacer un jardín que no requiriera agua, y lo mandó a hacer con un japonés, donde era todo así minimalista, pero había un estanque de pececitos de colores. Adelante. Este es el pequeño y gran museo de sitio que hace. Cada una de las cartelas dice dónde se encontró y qué significa cada una de las piezas. Adelante. Ese es el respetable guardián del museo, que Batres decía que la gente minusvaloraba a los indígenas vestidos de calzón blanco, y por eso mandó a hacer un uniforme en Alemania para que se le respetara. Había en la zona de los subterráneos, que es otra de las zonas que él excava y que es maravillosa, encuentra una fuente de agua cristalina. Ahí coloca otro respetable guardián que ofrece agua a los visitantes, porque acababan con la lengua de fuera. Adelante. Esta es parte de la ofrenda maravillosa que se encuentra en el tope de las pirámides, que son extraordinarias, son figuras maravillosas de obsidiana. Adelante. Esta es Batres, que hacía de todo, porque había estudiado mucho. El bocetito de abajo es de él y es parte de lo del mural, el primer mural del 84. Adelante. Esa es la gruta que tenemos aquí, a la preservadora maravillosa del restaurante de la Gruta. Y le agradezco muchísimo su presencia. De veras, gracias que siguen preservando esto. El abuelo lo compra en 1895 para dar una comida de bienvenida a los investigadores del Congreso Americanista. Y esto prosigue hasta nuestros días. Adelante. Esto es otra cosa. Batres va a decir que es impresionante el comercio y el manejo de la falsificación. Hace un libro y dice que es posible que se hagan las copias, porque estos hermanos Barrios habían encontrado los moldes antiguos, los moldes que eran verídicos, pero lo que él pedía era que se filmaran las copias, que lo que ellos hacían en ese taller tuviera un respaldo. Pero ese taller, que además hacía cursos de Juárez, y había una variedad de caminos, no nada más lo prehispánico, que siempre tuvo un gran mercado. Los chiquitos, digo, cuando yo conocí Teotihuacán en mi infancia, que nos llevaba mi papá día de campo, que siempre escogía el mejor hormiguero de la zona, siempre llegaban los chiquitos a darte cajitas, a cabecitas, era así, impresionante lo que seguía saliendo. Entonces Batres dice, háganlo, pero firmen y digan quiénes son. Eso era dentro de un templo, había unos murales que también se rescatan. Siguiente. Esta es la gran momento del Congreso Americanista, pero los del lado derecho es otro grupo de extranjeros que llegan y que en las bodegas de ahí de la casa, taller, oficina, guardaba sombreros para cuidar a los visitantes, que no se insolaran. Entonces por eso ustedes ven, y además están a un lado parte de los guardias. La otra, por favor. Aquí están los dos tipos de guardias. Unos también eran una banda militar. Adelante. Estos son los últimos murales que vuelve a encontrar en lo que él denominó el Templo de la Agricultura.
Es extraordinario. Gracias por Pilar. Yo veo, porque yo conozco los dibujos maravillosos, pero no sabía que los habían encargado a un jovencísimo Saturnino Herrán. Pero ustedes pueden ver lo que él logra, que pongan unas vitrinas en que se cerraban con cortinas metálicas para preservarlos. Y eso también le dicen que nunca hizo nada por conservarlos. Adelante. Este ya es el atardecer y con eso concluyo, pero es precisamente de un extraordinario y enamorado de Teotihuacán, que es Ignacio Guevara. Entonces, yo había escrito lo mismo que Tere leyó, y nada más concluyo diciéndole: el deseo de Batres se ha cumplido, y las páginas de piedra que no cesan de aparecer le dan la razón a Leopoldo Batres, enjuiciado por la historia, a pesar de su inagotable labor. Irónicamente ha sido tachado como el gran destructor del patrimonio prehispánico. Mi tarea, y la de varios avesados y estudiosos como Pilar Iracheta, ha sido rescatar y quitar poco a poco el escombro de críticas en que ha sido sepultado. Muchísimas gracias. Me permito realizar una semblanza del maestro Raimundo César Martínez García. Es maestro en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio Mexiquense Asociación Civil, con reconocimiento de perfil PRODEP, donde ha impartido las cátedras Mundo Precolombino en la maestría de Historia y la de Historia y Teoría Social dentro de la maestría en Ciencias Sociales. Sus actuales líneas de investigación son códices y documentos de tradición indígena del centro de México. Ha participado en diversos proyectos históricos y arqueológicos, además de impartir varias conferencias en foros nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones están Elementos de la cosmovisión indígena mesoamericana, indispensables para un desarrollo viable, la población prehispánica del Estado de México, su historia y sus características culturales, en el libro Visiones del Estado de México, el Códice de Chaloyan de San Francisco de Onacatlán, estudio y facsímil, los nombres de la montaña, entre otros. En uso de la palabra, el maestro Raimundo César Martínez García. Buenas noches a todos. Saludo a las autoridades que nos honran con su presencia, así como al amable público que ha acudido a este magnífico recinto que nos alberga. Convocados todos por conocer el libro En busca de la Pompeya mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres en Teotihuacán, cuya autora es la doctora Pilar Iracheta Cenecorta. Cuando la doctora Iracheta me invitó a presentar su libro, acepté con mucho agrado, por tratarse de una estimada maestra y colega, y porque la obra se refiere a la historia de la arqueología, disciplina que como historiador interesado en el pasado indígena siempre me ha llamado la atención. El texto atiende en su parte central a las exploraciones que entre 1905 y 1910 se realizaron en Teotihuacán, bajo la conducción del arqueólogo Leopoldo Batres, entonces inspector de monumentos arqueológicos. No atiende tanto el desarrollo de los métodos y técnicas de la arqueología, aunque son referidos, sino las circunstancias sociales, económicas y académicas que incidieron en aquel magno proyecto arqueológico que culminó con la delimitación de la zona arqueológica y su apertura al público en 1910 en el marco de los festejos porfirianos del centenario de la independencia de México. Tras leer con gran interés la obra, ofrezco a ustedes algunos comentarios sobre el contexto de la investigación, su contenido y la importancia del trabajo. El libro En busca de la Pompeya mexicana es producto de una minuciosa investigación de su autora, la doctora Iracheta, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense, especialista en historia regional e historia municipal, con una amplia obra publicada. Su experiencia le ha permitido conocer a fondo el acervo de numerosos recintos documentales
con fuentes primarias que aprovechó en la presente obra. Esta incursión en la historia de la arqueología constituye un acercamiento desde la perspectiva del historiador al ámbito social que rodea el quehacer arqueológico. El proyecto de investigación comenzó alrededor de 2010 y sus resultados son publicados ahora en el Fondo Editorial del Estado de México, gracias a la oportuna colaboración como coeditores del Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Turismo y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Su inclusión en el acervo editorial del Colegio Mexiquense y la colección Identidad del Fondo Editorial del Estado de México responde a las líneas de investigación que cultiva el colegio, así como a la apremiante necesidad de difundir estudios que ayuden a valorar nuestro patrimonio arqueológico e histórico y que incentiven su protección. Además, la obra tiene un importante mérito, ya que en su cuidada edición, a cargo del diseñador gráfico Luis Alberto Martínez López, se reproducen numerosas fotografías e imágenes que constituyen por sí un documento para los estudiosos de la arqueología mexicana. Cabe señalar que varias de ellas son inéditas, producto de la gentileza y generosidad de la maestra Elvira Pruneda Gallegos, quien mostró a la doctora Erecheta el archivo personal de su bisabuelo, don Leopoldo Batres. Bueno, además ahora nos ha deleitado con ampliando parte de ese acervo que resguarda. Una vez enmarcada la obra en su contexto más directo, procedo ahora a reseñar su contenido particular y algunos de sus múltiples aportes. El libro trata sobre las exploraciones efectuadas por Leopoldo Batres entre 1905 y 1910 en Teotihuacán. Se atiende en él a los diferentes significados que el Estado y la arqueología porfirista otorgaron a los vestigios arqueológicos de dicha ciudad, los cuales son parte de la explicación del por qué se planeó e implementó un proyecto de tan gran envergadura para la época. La obra está dividida en 6 capítulos. El primero, el valle y la ciudad prehispánica de Teotihuacán, aborda el entorno físico y los recursos con que contó la ciudad prehispánica, así como una síntesis de la historia de la urbe. Se destaca que la ubicación de la ciudad, al nororiente de la Cuenca de México, fue privilegiada al ser la ruta más accesible de tránsito entre la cuenca y la costa del Golfo de México. Además, su cercanía con el lago de Texcoco facilitaba los traslados hacia el sur por vía acuática. El entorno proporcionaba también recursos hídricos, estaba el río San Juan y numerosos manantiales, materiales de construcción, tesontle, basalto, cal, recursos forestales, suelos cultivables, arcillas y, muy importante, la cercanía a yacimientos de obsidiana que serían controlados y aprovechados por el Estado de Teotihuacán. Enseguida, la autora emprende una síntesis de la historia prehispánica de Teotihuacán a lo largo del periodo clásico, entre el 150 a.C. y el 650 después de Cristo, en las distintas fases que se han establecido desde la arqueología. En este recuento destaca el carácter urbano del asentamiento, al contar desde épocas muy tempranas con la calzada de los muertos, eje norte-sur en torno al cual se dispusieron numerosos edificios públicos y plazas. La ciudad creció hasta alcanzar 22 kilómetros cuadrados y una población que llegó a los 125,000 habitantes, cifras que varían según las estimaciones de cada autor, pero que dejan en claro que se trató del mayor centro urbano de Mesoamérica y quizá del mundo en aquel tiempo. Su población mostró una notable diferenciación social, especialización en el trabajo, patente en barrios de artesanos y trabajadores especialistas, y tuvo una composición multiétnica y plurilingüística, proveniente del Golfo, de Oaxaca, el occidente, el Valle de Toluca y otras regiones, lo cual le dio un carácter cosmopolita. La organización política de esta ciudad y el alcance de sus vínculos con otras sociedades del periodo clásico son algunos de los muchos enigmas que hoy en día siguen siendo estudiados por la arqueología. El segundo capítulo, aproximaciones, visitas y exploraciones en Teotihuacán, recupera las noticias sobre esta urbe, primero en textos históricos de tradición indígena, como el Códice Chimalpopoca, los Anales de Cuautitlán, y en textos de los informantes de Sagún, en crónicas coloniales como Mendieta y Torquemada, descripciones de viajeros, entre ellos Boturine, Humboldt, Dupé y Bullock, y notas de historiadores del siglo XIX, entre los cuales estuvieron Orozco Iberra, Bancroft, Chavero y Peñafiel.
Asimismo, se mencionaron a los precursores de la arqueología que visitaron Teotihuacán o escribieron sobre ella, tales como Sigüenza y Góngora, de quien dio noticia Boturini, Almaraz, Charmel, Mendoza, García Cubas y Holmes, entre otros. En esa revisión de autores se destacan las etapas del pensamiento arqueológico, destacando hacia el final que de 1880 a 1910 la arqueología se consolida como ciencia en México, siguiendo a Gallegos gracias a factores como el inicio en el empleo de una serie de metodologías y técnicas de trabajo, el planteamiento de problemas de investigación concretos, la preocupación por conservar los restos materiales, el reconocimiento social del trabajo arqueológico y la presencia de instituciones. El tercer capítulo, Trabajos de Exploración 1905-1910, documenta la exploración, restauración y consolidación de la Pirámide del Sol y otros monumentos aledaños a la Calzada de los Muertos, en lo cual se centró el trabajo de Batres. Como antecedente de este proyecto se refiere a las exploraciones en el sitio que se realizaron de 1884 a 1886, con las cuales se confirmó la importancia de los vestigios ahí presentes, y dicho trabajo permitió a Batres consolidar su prestigio, por lo que fue nombrado inspector de monumentos arqueológicos de la República Mexicana y posteriormente jefe de las exploraciones en Teotihuacán. En el puesto de inspector de monumentos, este arqueólogo recorrería gran parte de los sitios conocidos en aquel momento, como Isla de Sacrificios, la calle de las Escalerillas en Ciudad de México, Monte Albán, Mitla, Xochicalco, Tajín, Palenque, Tula, entre muchos más. Y sin duda esto influyó aún más en sus ideas respecto a la necesidad de reglamentar sobre la protección del patrimonio arqueológico. En cuanto a la exploración de 1905 a 1910, en Teotihuacán la idea de llevarla a cabo se le atribuye a Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien refiere que en París el duque de Lubac le sugirió insistentemente descubrir y consolidar los monumentos de Teotihuacán. Decía: vendrá así a la luz, decía el duque, una verdadera Pompeya mexicana, expresión con la cual equiparaba su importancia a la de Pompeya para la arqueología europea. Los trabajos arqueológicos emprendidos implicaron una enorme logística para organizar los contingentes de trabajadores, así como obras para remover toneladas de tierra y escombros que permitieran liberar los edificios. Incluso se debió construir un ferrocarril. Gran parte de las piezas recuperadas en la exploración se enviaron al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, mientras que otra parte se exhibió en el museo anexo a la zona arqueológica, ideado por Batres. El proyecto atrajo un gran número de visitantes, incluso antes de ser oficialmente concluido, aunque en todo el proceso el arqueólogo tuvo que lidiar con numerosos inconvenientes, así como personas y grupos que se vieron afectados por las obras. El cuarto capítulo se refiere precisamente a los conflictos durante la exploración, ya que durante estos trabajos Batres debió tratar con autoridades de distintos niveles de gobierno en la gestión de recursos, permisos y apoyos. Asimismo, se enfrentó una esperada resistencia de hacendados particulares y pueblos que se vieron afectados por los trabajos, pues tenían tierras dentro del perímetro que fue expropiado. En este conflicto tuvo importancia la discusión del concepto de propiedad de los vestigios arqueológicos contra el de usufructo, donde finalmente se reafirmó el papel del Estado mexicano como protector del patrimonio cultural. En teoría, los propietarios afectados habrían sido indemnizados, aunque en esto existieron irregularidades, que a decir de la autora, fueron uno de los factores que motivaron la caída en desgracia de Batres y su posterior autoexilio a Barcelona. No obstante, sus esfuerzos permitieron la formación de la zona arqueológica de Teotihuacán, de jurisdicción federal, y el 10 de septiembre de 1910 fue inaugurada por el presidente Díaz, con la concurrencia de parte del gabinete, los embajadores de Estados Unidos, Japón, China y España, e investigadores que asistieron al 17º Congreso de Americanistas, entre ellos Skarlika y Edward Seller. Al final de los 5 años de exploración, la autora señala que en ciertos aspectos hubo un impacto modernizador en la zona. Cientos de jornaleros fueron empleados en los trabajos arqueológicos, así como en la construcción del museo, del ferrocarril, de un retén militar
y el campamento sede de la exploración. También hubo un tendido de luz y teléfono a la zona arqueológica, del cual se benefició la cabecera del municipio de Teotihuacán y algunos hacendados. Además hubo otras obras materiales, inmuebles e infraestructura que se llegaron al municipio con motivo de las fiestas del centenario. El quinto capítulo, Batres contra los especialistas, esboza una biografía de don Leopoldo y su papel como funcionario en el régimen de Porfirio Díaz. Posteriormente, se señalan las polémicas que surgieron entre Batres y otros arqueólogos que criticaron su trabajo, entre ellos Manuel Gaño, Ignacio Marquina y Alfredo Chavero. En este acercamiento, la autora acertadamente pone frente a las críticas la respuesta del arqueólogo de Teotihuacán, permitiendo al lector ampliar su perspectiva y ponderar mejor los calificativos, acusaciones y razones que tuvieron lugar en las disputas académicas entre estos personajes. No se puede dejar de lado la circunstancia política de México, a la cual estuvo vinculado Batres, así como la de sus detractores, al momento de analizar las diferencias que entre ellos surgieron. Asimismo, el choque generacional y los avances de la arqueología, ya que estos últimos, proyectados en automático sobre el pasado, llevan a una valoración anacrónica de las técnicas empleadas y las respuestas alcanzadas. El sexto capítulo, Historia, Arqueología, Nacionalismo y Patrimonio Cultural, a propósito de Teotihuacán, plantea que la arqueología fue apoyada durante el régimen porfiriano para revelar al mundo los tesoros arqueológicos mexicanos, buscando elaborar una versión glorificada del pasado prehispánico que pusiera a la nación mexicana a la par de otras que exhibían un pasado milenario. La interpretación de los vestigios y objetos apoyada en fuentes históricas sirvió para crear y desarrollar la identidad nacional, al plantear un lazo de continuidad con los pueblos prehispánicos de México, aunque renuente a mirar a la población indígena contemporánea con el mismo nivel de orgullo, por la casi generalizada situación de marginación que en ella prevalecía. A decir de Agustín Basabe, el gobierno porfirista mantenía un nacionalismo teórico y un maluchismo práctico. Otro elemento destacado fue el desarrollo de una concepción del patrimonio cultural. Recordemos que en 1897 se expidió la Ley de Monumentos Arqueológicos, la cual estableció que los monumentos arqueológicos eran propiedad de la nación, por lo que los vestigios deberían quedar fuera del comercio. Fue en el Porfiriato, con trabajos como los de Batres, cuando se sentaron las bases del proyecto arqueológico nacional, cuya continuidad no ha sido rota. El Estado ha patrocinado en la mayor parte el estudio y difusión del patrimonio arqueológico, que tiene el carácter de interés público. Además, ha promovido la captación de divisas provenientes del turismo que acude a las zonas arqueológicas, aunque en ocasiones la actitud estatal respecto al patrimonio ha adolecido de ciertos problemas. Por ejemplo, el impulso a unas zonas arqueológicas en detrimento de otras que han quedado en el abandono, la persistencia del saqueo y las polémicas generadas por el uso que se debe dar al patrimonio arqueológico, entre otros. Así, hacia el final de su texto, la autora concluye que las exploraciones y trabajos hechos por Batres en Teotihuacán fueron influidas por tres factores. Primero, la concepción de la arqueología como ciencia que se dio para la época. Segundo, el proceso de modernización del porfiriato, que buscó mostrar el progreso material e intelectual de México como medio para insertarse en el contexto mundial, en este caso mediante la admiración de una de las mayores civilizaciones del Nuevo Mundo. Y tercero, el concepto de nacionalismo y la identidad nacional, que fincó sus bases en el mundo prehispánico. Como resultado de las investigaciones, México exhibió al mundo el esplendor teotihuacano. Los trabajos de Batres se valieron de lo que en su momento eran los modernos métodos y técnicas arqueológicos que tuvo a su alcance. Aunque sus trabajos y su actuar con aciertos y errores levantaron polémicas y críticas, estas deben ser analizadas y entendidas en el contexto social, político y académico en que se suscitaron, evitando el anacronismo de adjetivar sus decisiones a la luz de los conocimientos posteriores o actuales. El estudio de este personaje y sus trabajos permitirá entender mejor un momento importante de la historia de la arqueología mexicana. En estas líneas
Solo he mencionado algunos de los principales aspectos abordados por la doctora Pilar Iracheta, pero el lector podrá encontrar en el texto el desarrollo de un mayor número de temas y también unas muy bien seleccionadas citas de gran riqueza descriptiva. Es muy ilustrador leer los textos directamente y la doctora no nos priva de ello. Además, contiene una interesante serie de documentos gráficos y anexos documentales que le acompañan y son una parte muy valiosa del trabajo. Los nahuas del posclásico y otros grupos de aquella época se maravillaron con la magnitud y características que los restos de Teotihuacán mostraban. Por eso fincaron en esa ciudad el origen de su mundo y su tiempo. Si bien la majestuosidad de los vestigios bajo tierra por siglos se intuyó, los trabajos de Batres y otros arqueólogos y especialistas han develado que en aquel sitio surgió y se desarrolló uno de los mayores ejemplos de urbanismo en la América precolombina. La presente obra es una contribución al estudio de las circunstancias sociales que rodean el trabajo arqueológico y a la forma en que se ha construido una parte de nuestra imagen del pasado indígena. No me resta sino agradecer a la autora y a las instituciones coeditoras por dar a conocer esta valiosa aportación, así como invitar al público a su lectura. Muchas gracias. Daré una pequeña semblanza de la autora de la obra, doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. Es egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. Desde 1994 funge como profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense Asociación Civil. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos de investigación y divulgación y ha impartido cursos, conferencias y ponencias sobre temas archivísticos, arte y diversos aspectos políticos y culturales de la historia de México y del Estado de México. Sus líneas de investigación son recursos naturales, agua, historia sociopolítica y cultural del municipio. En uso de la palabra, la doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. Buenas noches a todos ustedes. Agradezco su amable presencia, en especial a la de mi familia, amigos y compañeros en este significativo acto académico. Quiero agradecer a la doctora María Teresa Franco y González, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su gentil anfitrionía en este bello e histórico recinto. Me siento muy honrada de estar aquí. Agradezco a las instituciones que hicieron posible con su esfuerzo conjunto la publicación de este libro. En primer lugar, al Colegio Mexiquense AC, a través de nuestro presidente, el doctor Humberto Benítez Treviño, al Consejo Editorial, de la Administración Pública Estatal a través de su titular, el secretario técnico, ingeniero Ezequiel Mancilla Ordóñez, a la Secretaría de Turismo del Estado de México a través de su titular, la licenciada Rosalina Benítez González, a la Universidad Autónoma del Estado de México a través del doctor Jorge Olera García, que nos honra con su presencia. También quiero agradecer al personal del Colegio Mexiquense AC su apoyo sostenido durante el proceso de edición del libro, en especial al doctor José Antonio Álvarez Lobato por su eficiente labor en todos los asuntos y procesos que tuvo que ver con la edición de este libro, a Luis Alberto Martínez López, un artista del diseño, quien lo formó, lo diseñó, transformando una gran cantidad de cuartillas y fotos en una obra de arte. Agradezco asimismo la generosa disposición de la maestra Elvira Pruneda Gallegos, bisnieta de don Leopoldo Batres, por el préstamo que me hizo de varias fotografías pertenecientes al acervo de su bisabuelo y por sus comentarios.
así como los de mi querido amigo y colega, el maestro Raimundo Martínez García, profesor investigador del Colegio Mexiquense. No voy a ahondar mucho en el contenido del libro, se han hecho ya observaciones al respecto, y los invito a que lo compren y lo lean. Pero voy a hacer unas breves reflexiones sobre este texto. Manuel Rivera Cama nos dejó escrito un pensamiento sobre su viaje a Teotihuacán. Cuántas reflexiones hace brotar en los espíritus contemplativos aquella multitud de ruinas, término de los esfuerzos de pueblos y monarcas. En efecto, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, la ciudad y el valle de Teotihuacán han sido objeto de curiosidad, veneración y numerosos estudios. Quizá es la zona teológica más estudiada. ¿Por qué entonces escribir un nuevo libro? En primer lugar, el tema es inagotable, nuevos descubrimientos obligan a publicar estudios de diverso tipo. Empero, el revisionismo sobre lo acontecido y escrito en otras épocas también es un campo propicio para la investigación. En dicha corriente se inscribió este libro, el cual aborda un tema ciertamente conocido, la exploración de Teotihuacán entre 1905 y 1910. Sin embargo, según mi apreciación, una aportación de este trabajo reside en la consulta de fuentes primarias, algunas de ellas inéditas, depositadas en el Archivo General de Notarías del Estado de México, el Archivo General de la Nación, en su ramo Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dependencia que fue presidida por don Justo Sierra, el gran promotor del proyecto teotihuacano durante el Porfiriato. En dicho ramo consulté varios expedientes relativos a la exploración de 1905-1910, a cuya cabeza estuvo el arqueólogo Leopoldo Batres y Huerta, inspector de monumentos arqueológicos a gran escala en la República Mexicana, financiado por el gobierno federal dentro de los festejos del primer centenario de la independencia mexicana. Completé esta información con la documentación depositada en los archivos municipales de San Juan Teotihuacán, Otumba y Texcoco, así como el archivo personal de Leopoldo Batres y otros repositorios documentales. Los documentos consultados, más un buen número de fuentes bibliográficas, me permitieron seguir más de cerca que los libros y artículos dedicados anteriormente al tema, las vicisitudes de la exploración a cargo del arqueólogo Batres, magno y difícil proyecto, consistente en descubrir una nueva Pompeya mexicana como se lo había propuesto a don Justo Sierra, el filántropo y arqueólogo aficionado Joseph Florimond, duque de Román. El financiamiento del gobierno permitió el descubrimiento de la Pirámide del Sol, la Calle de los Muertos y algunos monumentos aledaños. Ante mí se fue dibujando el quehacer comprometido y tenaz de don Leopoldo, dueño de un carácter firme y una personalidad fuerte y audaz, quien se vio enfrentado con diversos grupos y sus intereses a lo largo de los 5 años que duró la exploración, cuyas obras fueron inauguradas antes de la primera sesión del 17 Congreso de Americanistas, que tuvo lugar en la zona arqueológica teotihuacana el 8 de septiembre de 1910. La pasión y entrega de Batres al proyecto teotihuacano me llevaron a bautizarlo como el guerrero enamorado de la arqueología, haciendo alusión a su pasado militar, pero también porque tuvo que hacer frente a diversos avatares políticos, financieros, logísticos, agrarios, que por ejemplo lo del conflicto de los propietarios en la zona, y técnicos. Pero en el avance de mis pesquisas me encontré con que su figura, antes, durante y después de la exploración de Teotihuacán, y de alguna manera todavía en la actualidad, es objeto de polémica y controversia. Llamó mi atención la sorprendente persistencia de una especie de leyenda negra en torno a su persona, que apenas en los inicios del siglo XX y hasta ahora ha empezado a diluirse. Con sorpresa leía yo diatribas y críticas acerbas sobre su intervención en Teotihuacán, a cargo de algunos arqueólogos. Ante este panorama, en el libro que presenta su consideración, mi acercamiento metodológico a la exploración de Teotihuacán a través de fuentes primarias, inéditas algunas como dije, me llevó por una senda que se alejó de la crítica y la descalificación y se acercó a la de la comprensión, la explicación y el juicio histórico reflexivo. No sé si logré por completo mi objetivo, pero traté de profundizar en el contexto histórico que tocó vivir a Batres y en el que se encontró cuando emprendió el proyecto Teotihuacán, contemplando muy diversas circunstancias, todas ellas enmarcadas en el desarrollo de la arqueología como ciencia en México. Una grata sorpresa fue toparme con algunos estudiosos que escribieron obras sobre Batres y Teotihuacán desde diferentes disciplinas y que me ayudó a constatar los conocimientos arqueológicos de Batres
negados por algunos de sus colegas y en esta mesa han sido los que ya ratificados. En suma, la primera parte del libro, que tenía como objetivo inicial difundir los trabajos de exploración a gran escala de los monumentos y vestigios teotihuacanos sepultados durante 12 siglos, integró otro objetivo, que fue reivindicar el quehacer arqueológico de don Leopoldo Batres, invitando a los lectores a sacar sus propias conclusiones. Esta reivindicación se vincula con la segunda parte del libro, una reflexión histórica sobre temas vinculados con la exploración teotihuacana, como el significado simbólico de las fiestas del primer centenario mexicana y el lugar del proyecto Teotihuacán en ellas. La arqueología como ciencia en México, el coleccionismo y los museos, los prolegómenos para el establecimiento de una primera ley del patrimonio cultural. De varias maneras, don Leopoldo estuvo presente en todos estos procesos. El escritor Fernando del Paso sentenció que el sacrificio del emperador Maximiliano, otrora habitante de este bello castillo de Chapultepec, merecía de los mexicanos algo más que la diatriba y la descalificación. En mi caso, la escritura de este modesto trabajo me llevó a comprender el tiempo y la circunstancia de don Leopoldo Batres y Huerta al momento de emprender los trabajos de exploración. Espero que los lectores que se acerquen a este libro valoren como yo el esfuerzo y la mística que Batres aportó en esos 5 años de intenso trabajo. Gracias a él y a los sucesivos arqueólogos que han explorado tanto el sitio teotihuacano como los demás de la República Mexicana, tanto mexicanos como extranjeros hemos comprendido la gran importancia de los trabajos de exploración, no solo por su significación arqueológica, sino también por su sentido nacionalista, al rescatar un pasado que es atributo común de todos los mexicanos, un pasado grandioso, cuyo legado cultural, construido por los pueblos originarios, es disfrutado en este siglo XXI por los mexicanos y el resto de los ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho Jorge Olvera García. Muchas gracias, buenas noches. Yo prometo ser muy breve, ya se dijo todo, pero aparte yo distingo a un público asistente interesado, vivo, en este libro, que representa una serie de elementos que puede ser un parteaguas y el rompimiento de un paradigma en torno al rescate mediante estas obras de monumentos nacionales llenos de historia. Quiero agradecer primeramente la anfitrionía y el apoyo que ha dado esta coedición y a la presentación de la misma a la licenciada María Teresa Franco y González, directora general de Lina. Gracias, Teresa, por todo este apoyo, por creer en el Colegio Mexiquense, en la UAM, en sus investigadores. El maestro Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, muchísimas gracias también por abrirnos estos espacios tan importantes. Quiero destacar la presencia del doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente del Colegio Mexiquense y de la Fundación UAMEX, uno de nuestros más distinguidos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México. También a la secretaria de Turismo, Rosalinda Benítez. Gracias, Betina, por sumarnos también a esta articulación tan importante para que las universidades públicas sean esos centros vivos que rescaten y nos hagan apropiar la historia, que nos hagan tener identidad y sentido de apropiación. No podemos presumir de ser un país desarrollado hasta que verdaderamente maticemos el sentido de la cultura. Y México mundialmente es un país eminentemente cultural. Solamente que todos necesitamos convertirnos en arqueólogos, en ir y desenterrar ese pasado que está ahí, no tan profundo, a flor de piel, para que podamos ser un país vivo,
dinámico, con una democracia fuerte, pero sobre todo con un sentido de pertenencia y un verdadero nacionalismo. Gracias al gobierno del Estado de México, al ingeniero Ismael Ordóñez también por creer en esta universidad que es de todos, senadoras Ana Lilia Herrera, Marilena Barrera, distinguida egresada también de nuestra universidad. Con gran reconocimiento me refiero a nuestro profesor emérito, el maestro Ignacio Pichardo Pagaza, que recién también está presumiendo una gran obra que está en el Estado de México y concretamente en Sinacantepec, Toluca, El Guardián del Valle. Este rescate que ha hecho el profesor emérito de la universidad está dejando un legado inédito, escrito para quienes están estudiando el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Gracias, maestro Pichardo, por esta gran obra. Saludo con mucho aprecio al licenciado Rafael Ochoa, procurador de la Federal del Consumidor, y que el día de hoy también acompaña a la familia Iracheta Cenecorta. Doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta, investigadora del Colegio Mexiquense y distinguida integrante de nuestra Casa Verde y Oro. Gracias por regalarnos este gran esfuerzo. Saludo a los estudiantes de arqueología del Centro Universitario de Tenancingo, al arqueólogo Rubén. Hace 12, 13 años tuve la fortuna de fundar esta licenciatura. Varias generaciones ya han abrevado de la cultura mexicana a través de este gran vestigio que es Teotihuacán. Han viajado por algunas partes del mundo también para completar su formación. En el Estado de México también estamos estudiando la arqueología. No podemos ver el pasado mexicano si no acudimos a Teotihuacán, a Teotenango, a Calixtlahuaca, a Malinalco. Somos el Estado de México, uno de los que tiene actualmente en el planeta 5 culturas vivas. El otomí, el mazahua, el tarhuica, el náhuatl, el matlacinca, son etnias que hablan de un pasado histórico, pero que tenemos que hacer que éste renazca, que nos los apropiemos como ciudadanos de un país, repito, que quiere llegar al desarrollo. Asistentes a esta gran noche. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán, dijeron, hablaron entre sí: venid acá, oh dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién se hará cargo de que haya día, de que haya luz? Así nació Teotihuacán, un lugar donde los hombres al morir se convertirían en dioses, y de acuerdo a la creencia indígena nació el quinto sol, el sol regente, el sol actual. En toda presentación de una obra como la que hoy nos reúne, en toda fiesta en la que un libro es el anfitrión, deberíamos recordar con emoción y respeto profundos las palabras esgrimidas por Jorge Luis Borges y que ya hizo alusión de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vida. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Es verdaderamente un honor para la Universidad Autónoma del Estado de México, heredera del pensamiento puro y liberal de Benito Juárez, de José Vasconcelos, de Andrés Molina Enríquez, de Ignacio Manuel Altamirano, de Ignacio Ramírez, acudir en compañía de todos ustedes a la presentación de esta gran obra de la reconocida investigadora María del Pilar Iracheta Cenecorta, que presenta en coedición, como ya se mencionó, con el gobierno del Estado de México y nuestra Casa Verde y Oro. Claro, las exploraciones del arqueólogo Leopoldo Batres,
en Teotihuacán 1905-1910 y que representa el día de hoy una gran contribución, no solamente a la arqueología mexicana, sino también al discurso de su historia. A Batres se le conoce como la figura más importante de la arqueología durante el Porfiriato. Sus investigaciones y aportes a las excavaciones que dirigió lo sitúan el día de hoy en un lugar privilegiado para sus críticos, pero también para sus detractores. Walter Kringel, un gran etnólogo norteamericano de origen alemán, afirma: es difícil no recurrir a los superlativos al describir Teotihuacán, casi se imponen. Lo decía con toda razón, pues Teotihuacán es una joya que todavía no nos muestra todos sus fulgores, y sin embargo ya es alhaja predilecta en nuestro gran cofre de tesoros nacionales. Con enorme placer, nuestra Casa de los 100 Arcos, como se le conoce a la Universidad Autónoma del Estado de México, participó en la edición del presente trabajo de investigación que precisamente aparece en este año en que celebramos el 60º aniversario de la autonomía de nuestra universidad. Festejo en el que nos complace la edición de obras que nos enaltecen como mexiquenses y nos llenan de orgullo como mexicanos. Bien decía el escritor argentino y universal Julio Cortázar: la cultura es el ejercicio profundo de la identidad, porque la identidad nos recupera, nos reinventa, nos reivindica y nos ilumina profusamente el porvenir. Cada vez que aprendemos de nuestro pasado, de nuestros orígenes, los seres humanos acudimos a un acto reflexivo y sensible de lo que somos como especie y como civilización. Nos reconocemos en esas raíces y nos volvemos a encontrar vigentes y milenarios como es este México. La obra de la doctora Iracheta Cenecorta, como ella lo expresa, aborda el tema de las excavaciones y exploraciones de la perspectiva de la historia de la arqueología mexicana, analizando escrupulosamente la misión de Batres, pero también las dificultades que enfrentó, los hallazgos, las ideas y concepciones alrededor del trabajo mismo realizado por este gran arqueólogo. Las expectativas y las controversias que se daban cita en esa etapa de la sociedad mexicana. Se trata entonces, como ya dijeron quienes me antecedieron en la palabra, de un estudio muy generoso, muy pulcro, ilustrativo, y que sin duda alguna dará nuevos visos para todos aquellos que están interesados técnicamente en el estudio de la arqueología, pero debe de ser un deber y una obligación como ciudadanos reanimar lo inanimado. Esto es Teotihuacán. Caben las palabras del poeta guanajuatense y embajador de poetas del mundo en Bolivia, Francisco Azuela: en el vuelo de los tiempos, donde están escritos los códices náhuatl y los huehuetlactoli, como un testimonio de la palabra antigua, donde hablaron los sabios tlamatini y los poetas. Hay dos Teotihuacanes sobre los basamentos. Allí le dieron la luz de su alma a los aztecas, la luz de Tenochtitlán sobre la aurora que vuelve a nuestras vidas talladas en piedras de oro. Tengo la certeza, como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que remover el pasado siempre nos permite pervivir de manera más intensa en el presente, registrar nuestras propias huellas, volver sobre ellas, reaprender la historia y mirar analíticamente los grandes hechos y sus orillas. Nos torna juiciosos y nos concede la virtud de revivir los momentos más significativos en los que se cimienta nuestra existencia actual. Y esa es justamente la labor de la historia, que nos brinda la capacidad de reconquistar nuestra memoria. Agradezco nuevamente al Colegio Mexiquense, dignamente encabezado por el doctor en Derecho Víctor Humberto Benítez Treviño, al gobierno del Estado de México, pero sobre todo a quien, con sintonía en la misión cultural que tiene nuestra entidad, se ha impuesto como el gobernador de la educación, el gobernador Erubiel Ávila Villegas, Magister Juris por nuestra universidad, que dice
hacer de la educación el camino del progreso y la equidad social. En la educación no se gasta, en la educación se invierte. La población en general y los universitarios del Estado de México, por mi conducto, agradecen a los investigadores, editores, comentaristas, cuya labor se construye a diario con sapiencia, talento y disciplina. Pompeya, ciudad edificada en honor a Hércules, el victorioso, ciudad edificada a partir de 5 aldeas y rodeadas por un río que revitalizaba el mercado y el comercio. Es traída a la memoria, pero ahora en la búsqueda afanosa de una Pompeya mexicana que sin duda fue edificada en honor a la vida y a la grandeza del hombre. Representa la fundación de nuestro pueblo, protagonista del arte y la literatura. Recuerdo de un tiempo de grandes guerreros, de sabios, de filósofos, de poetas, del tiempo en que los hombres no morían, pues según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos, seguimos viviendo, despertamos. Esto nos hacen felices. Decían, se hizo allí Dios y lo llamaron Teotihuacán, el reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, casa de otro insigne estadista, Adolfo López Mateos, que siempre decía, el hombre pasa, pero la obra de Pilar Iracheta se le corta, queda patria, ciencia y trabajo. Agradecemos la presencia y resulta un honor presentarnos a los expresidentes del Colegio Mexiquense Asociación Civil, doctor Alfonso Iracheta Cenecorta. Y al doctor Carlos Quintana Roldán. Como parte infine de este gran evento, solicitamos a la maestra Rosalinda Elizabeth Benítez González, al doctor en Derecho Víctor Humberto Benítez Treviño y al ingeniero Ismael Ordóñez Mancilla se sirvan pasar al presidium a fin de entregar reconocimientos por la importante y destacada participación en la presentación del libro En busca de la Pompeya mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres en Teotihuacán, 1905-1910. A la maestra María Teresa Franco y González Salas. A la doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta. A la maestra Elvira Pruneda Gallegos. Al doctor en Derecho Jorge Olvera García. Y al maestro Raimundo Martínez García. Brindémosles nuevamente un caluroso y fuerte aplauso en la presentación del libro En busca de la Pompeya mexicana.